El genio de Bonn. Así se conoce a Ludwig van Beethoven, uno de los padres de la música occidental. Su obra influenció a sus contemporáneos, retrató la situación social, cultural y política de forma novedosa y arriesgada, apasionada y disruptiva, que dio paso al estilo romántico. Su legado ha inspirado a músicos de todas las épocas, artistas, escritores, directores de cine, arquitectos y diseñadores. Bienvenidos a Beethoven 250, un podcast dedicado al maestro de maestros en este año de celebración de 2 siglos y medio de natalicio. En este episodio nos adentraremos en los detalles compositivos de Beethoven, de la mano del musicólogo y compositor colombiano Pedro Sarmiento. Beethoven vivió en una Europa muy diferente a la que vivió su maestro la mayor parte de su vida y el propio Mozart. Es la Europa posterior a la Revolución Francesa, es la Europa que tiene que enfrentar a Napoleón como emperador, es la Europa que también se cuestiona el papel de la aristocracia y de la nobleza en todo el tejido social, es la Europa donde el hombre común comienza a tener una relevancia y un protagonismo, es el momento de la ilustración y del enciclopedismo. Entonces, estos sucesos históricos definitivamente marcan la vida de Beethoven, porque es un intelectual, también es una persona que está muy cercana, no solamente a los círculos aristocráticos, sino también a los círculos literarios, a los círculos del teatro, a los círculos de la pintura. Entonces, es una persona muy viva o que tiene un acercamiento a las artes vivas, al pensamiento filosófico, que finalmente termina atravesando su obra, influenciándolo de una manera muy fuerte. Pero Beethoven al final de su vida termina siendo el modelo de artista y el modelo de persona a seguir. El siglo de las luces vio nacer a los más grandes pensadores y cobijó cambios de paradigma. Así, Beethoven se movió en una época flexible, cambiante, en constante movimiento. Su música refleja estos contrastes y esa profundidad de contenido en distintas etapas. Beethoven en realidad tiene muchas etapas de vida en la composición, aunque en general se sigue aceptando los 3 grandes periodos que fueron delimitados una vez él falleció. Hay una primera etapa de él como violinista y como compositor en Bonn que se complementa con sus primeros años en Viena. Esta es una etapa, es un momento en el cual él admira y copia y aprende de los grandes maestros alemanes, entre ellos Bach, Mozart y Haydn, a quienes reconoce posteriormente en cartas y comunicaciones, pero también se interesa mucho por la obra de teclado de Scarlatti, de quien aprende una serie de habilidades en el teclado que posteriormente se van a ver reflejados en sus sonatas para piano. En este traslado que él hace de Bonn hacia Viena se nota también un deseo no solo por la imitación, sino también un deseo por comenzar a marcar grandes diferencias, especialmente con su maestro Joseph Haydn. Una de las diferencias que él marca es precisamente transformar el scherzo de un simple sustituto del minueto a un movimiento completamente independiente que finalmente, contradiciendo lo que significa la palabra, scherzo es broma en italiano, lo transforma en una forma de interpretar o en una forma de tocar los instrumentos de cuerda. Este es el momento también en el que Beethoven solidifica una imagen ante la sociedad vienesa como un gran improvisador al piano, como un gran concertista, y empieza también todo su periodo empresarial.
es el momento en el que él comienza a firmar los contratos de edición de sus obras y es el momento en el que comienza a recibir los primeros encargos importantes que vienen precisamente de estos aristócratas vieneses de los que he venido hablando. La sordera marca una etapa muy importante en Beethoven si tenemos en cuenta que fue un periodo muy largo, muy prolongado y físicamente muy doloroso para él. La sordera de Beethoven en realidad no fue una cuestión de un año para otro, sino que se trató de un desprendimiento paulatino de su nervio auditivo, de los huesecillos, y esto le causaba muchísimo dolor. En esta etapa, Beethoven necesariamente se vuelve una persona más introvertida, se convierte en una persona de cierta manera de burla para aquellos que no comprendían qué era lo que estaba sucediendo con él. Él adquiere algunos tics, su genio cambia constantemente, pero esto es algo producido precisamente por un dolor insoportable que lo perseguía todos los días de su vida hasta que en algún momento llega la sordera absoluta. En la tercera etapa tenemos ya el Beethoven que es admirado por una gran cantidad de gente en Europa y en otros lugares del mundo, como en Rusia. Beethoven ya se ha transformado entonces en el referente mundial de la composición musical. Es un hombre que vive totalmente de la composición, que ha dejado atrás el antiguo modelo de mecenazgo, que vive de los encargos realizados por sus editores, un compositor que es conocido y vendido alrededor de todo el mundo, que tiene contratos con una gran cantidad de casas editoras del momento, a quien se le encargan obras muy muy importantes y que comienza a tener estrenos simultáneos en varios lugares del mundo, especialmente en las capitales europeas. Por esa razón ya Beethoven es un mito como persona, es el músico que las nuevas generaciones admiran, quieren y también desean dejar atrás, aunque la sombra de Beethoven va a cubrir prácticamente todo el siglo XIX y parte del XX, en parte por el mito que se creó sobre él, que él mismo ayudó a crear, de un hombre realmente sumido en las circunstancias, en un personaje irónico que es músico y sordo al mismo tiempo, que es la base de su biografía, es la base del imaginario sobre el cual nosotros conocemos a Beethoven hoy. Un mito, un personaje legendario. Pero ¿qué fue lo que hizo que él, sobre otros compositores de la época, fuera reconocido como tal? ¿Fue solamente su música? Beethoven es definitivamente uno de los compositores y músicos más conocidos y reconocidos del mundo entero. Por esa razón estamos celebrando precisamente sus 250 años de nacimiento. La estatura, por decirlo de alguna forma, que él logró para la historia occidental, ningún otro compositor la ha logrado igualar. Beethoven en varias ocasiones ha servido como un referente moral. A mediados del siglo XIX, los primeros biógrafos de Beethoven criticaron duramente el arte, el cual consideraban que se estaba degenerando en Europa, el arte europeo, y le dijeron a los compositores y artistas de la época que se estaban desviando del camino que precisamente había trazado Beethoven para ellos. También Beethoven fue una figura importante para la recuperación de la imagen y para la restauración del tejido social de los alemanes
en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Esto explica por qué grandes directores y orquesta dedicaron muchísimo tiempo en grabar no solamente sus sinfonías, sino otros trabajos sinfónicos en todos los formatos que estaban a su disposición. Esto contribuyó enormemente a mejorar la imagen de Alemania ante el mundo y también a consolidar la buena imagen de profesionalismo y del gran legado que los alemanes han dejado a la humanidad a nivel cultural y artístico. Beethoven también tiene una historia bien particular, especialmente con su novena sinfonía con la Unión Europea. Realmente a mediados del siglo pasado se discutió si la Unión Europea debería tener un himno o no. Se hizo un concurso de composición sobre esto. Finalmente fue elegida la parte instrumental del cuarto movimiento de la novena sinfonía, que nosotros llamamos Himno a la Alegría, como el himno de la Unión Europea. Hubo una discusión acerca de si este himno debería cantarse o no, lo cual refleja que había aún resistencia hacia la cultura alemana, porque en realidad la novena sinfonía siempre se ha cantado en alemán en cualquier parte del mundo. No se canta ninguna traducción del himno a la alegría. Entonces, para evitarse problemas futuros, la Unión Europea decidió que este himno debería ir solamente en su versión instrumental. Teniendo en cuenta todo lo que he dicho anteriormente, pues sí, Beethoven es un compositor que trascendió definitivamente las barreras geográficas y también las barreras históricas, porque aún hoy seguimos estudiándolo, sigue siendo un referente importante, no solo para la cultura alemana, sino para la cultura europea y también para nosotros. Y todos llevamos grabado este himno en la memoria, porque así funcionan los símbolos, se apropian y se vuelven parte de uno. Pero no solo es el himno de la alegría, son las sinfonías, los conciertos, las sonatas y los cuartetos de este compositor los que han marcado nuestra historia, aún 2 siglos y medio después. Y aunque Beethoven lo conocemos por las versiones que oímos de su música, ¿se imaginan retornar a la época en la que estrenaron sus obras y escucharlas con las características de los instrumentos de aquel momento? La orquesta que utilizó Beethoven en su momento difiere mucho de la orquesta que nosotros conocemos hoy, tanto en instrumentos como en las funciones tímbricas que tenían cada uno de ellos. Para empezar, las flautas eran de madera, no se construían en metal. La construcción en metal es posterior, es de mediados del siglo XIX. Entonces las flautas se utilizaban con el fin de hacer más brillante y de destacar las partes que estaba tocando el violín primero, fuera al unísono o una octava superior a lo que éste estaba tocando. El instrumento principal de la familia de las maderas era el oboe en ese momento, y fue algo que también tuvo en cuenta para hacer este plagio de estilo. También la orquesta de Beethoven no tenía clarinetes. El clarinete es una invención posterior. Para la época se utilizaba era el corno di bassetto. Sin embargo, es algo que es insalvable en este momento. Todas las orquestas utilizan clarinete, entonces pues por defecto ya pongo el clarinete porque nuestras orquestas actuales no tienen corno di bassetto. En cuanto a la familia de los metales y la percusión, su papel también es bien diferente a lo que pasa hoy día. El instrumento principal en realidad era el corno, al cual se le daban bastantes melodías y algunos pedales. Sin embargo, estos cornos venían con una afinación limitada, es decir, había un corno por cada tonalidad en la que se fuera a tocar una sinfonía, distinto al que actualmente tenemos, que es una trompa doble, fa si bemol, que reúne, por decirlo de alguna manera, todas las tonalidades posibles o las 12 tonalidades del espectro cromático. Las trompetas, en cambio, en la orquestación clásica funcionaban muy de la mano con los timbales porque únicamente se utilizaban para marcar determinados acentos en algunos momentos específicos
y los timbales también estaban bastante limitados en la tecnología de la época. Actualmente nosotros utilizamos timbales cromáticos que tienen un pedal que les permite cambiar con mucha mayor velocidad su afinación, mientras que los timbales que se usaban en el periodo de Beethoven tenían que afinarse de una manera fija para toda la sinfonía. La habilidad de poder cambiar su tonalidad o la nota fundamental con la cual ellos estaban afinados vendría posteriormente después de haber experimentado varias formas de cambio de la afinación de los parches. En las cuerdas hay otra diferencia importante. Todo aquello que hoy en día se lo podemos poner fácilmente un timbal, en realidad era asumido por los contrabajos, por lo cual había un mayor número de contrabajistas en la cuerda de lo que tenemos actualmente. Los tratados de orquestación convencionales o actuales en realidad muestran siempre una conformación, una línea de 4 contrabajistas en la cuerda. Sin embargo, para la época de Beethoven esto no era así, porque ellos cumplían también una función percutiva importante y no solamente hacer el doblamiento de la línea de violonchelo. Y respecto a los violonchelos, también vale la pena decir que estos eran diferentes físicamente a lo que son los chelos hoy en día. El chelo que nosotros vemos en las orquestas tiene una pica que conecta la parte inferior del cuerpo del violonchelo con el piso. Esta pica comenzó a utilizarse originalmente en Inglaterra en la década de 1850, pero no es sino hasta la década de 1890 que la pica se generaliza y ya el instrumento queda así para todas las orquestas. El violonchelo que corresponde a la orquesta que utilizó Beethoven y sus contemporáneos se sujetaba en los pies, se sujetaba en las piernas, realmente. Sería un violonchelo da gamba en todo el rigor del término. Estos detalles son importantes de tener en cuenta a la hora de escribir una obra en un estilo histórico. Pero los instrumentos y las formaciones orquestales han evolucionado. Y aunque hay varias interpretaciones históricamente documentadas de la música de Beethoven, conocemos realmente la versión moderna de su música. Intérpretes, historiadores, directores, compositores y público siguen maravillándose con su genialidad. Uno de los rasgos que realmente me gusta a mí de Beethoven como compositor es su claridad formal. En realidad, él no pasa de una idea a la otra hasta no haber agotado todas las posibilidades de desarrollo que tiene una idea. Lo otro es que se nota que hay un planeamiento muy consciente de todos los estados que él quiere presentar en una obra determinada. Y este recorrido emocional que él logra hacer en cada una de sus obras es algo realmente admirable, es un equilibrio que uno como compositor siempre quiere lograr. Y yo creo que estas dos características son las que he buscado imitar de forma consciente o inconsciente en mis obras. Con motivo de la celebración de los 250 años del nacimiento de Beethoven, la Orquesta Filarmónica de Bogotá encargó 9 obras, cada una correspondiente a una de las sinfonías de Beethoven, a los compositores colombianos. A mí me correspondió hacer la obra que iba a ser pareja con la tercera sinfonía de Beethoven en el primer concierto, donde también Blanca Uribe interpretaría el concierto número 4 para piano y orquesta. En realidad, la Orquesta Filarmónica me dio total libertad creativa para componer la obra. No obstante, como esta obra iba a ser la primera de todo el ciclo y también la primera obra del concierto, decidí escribirla como una obertura en el estilo de Beethoven. Estéticamente lo que quise fue que los espectadores confundieran esta obra con una obra original de Beethoven. Y por tal razón también utilicé un nombre que pareciera haber sido puesto por el propio Beethoven a una nueva obertura. Por eso se llama Asterión, que es el nombre con el cual se le conoce también al Minotauro, que tomé del cuento homónimo de Jorge Luis Borges.
Bueno, para escribir bien dentro del estilo de Beethoven es importante, fuera de saber los detalles técnicos de la orquestación, conocer muy bien su sistema de modulación. Beethoven fue beneficiario de algunos cambios en la tonalidad, en la afinación de la tonalidad que ya había impulsado Mozart. Esto le permitió a Beethoven cambiar la forma de modular que generalmente se hacía utilizando el círculo de quintas y cuartas justas. Él ya puede hacer modulaciones en relación de tercera menor. Esto le permitió a él cambiar rápidamente de tonalidades con sostenidos a bemoles. Otra característica del estilo de Beethoven es el uso del contrapunto especies. Es algo que está presente en todas sus obras sin importar el formato al cual le haya escrito, como también los pasajes en fuga o fugas completas. Sin embargo, esta es una forma que él va a utilizar de manera más extensa y más evidente durante su último periodo de composición. Evitar caer en lugares comunes fue realmente el principal desafío. Beethoven fue realmente un compositor que evitó copiarse a sí mismo en todas sus obras. Con esto quiero decir que si bien en Beethoven uno puede encontrar recursos de orquestación que son similares de una sinfonía a otra, de una obertura a otra, o incluso algunas formas de construcción de desarrollo similares en sus obras de piano o incluso en sus propios cuartetos de cuerda, a nivel melódico no. Beethoven fue un hombre que buscó siempre la originalidad de sus ideas musicales, pensando en ellas como melodías. Las melodías de Beethoven no se parecen una a las otras, aunque todas conservan unos rasgos estilísticos que le son característicos. La celebración mundial del aniversario de Beethoven en el siglo XXI es una muestra de la importancia de este compositor en el desarrollo de la música hasta el día de hoy. El rock, el pop, el jazz, los géneros populares han tenido que ver con este genio alemán que se inmortaliza mediante su sonido. Su historia no es solo la historia de un gran músico, es la historia de un revolucionario, de una mente brillante que cambió el rumbo. Creo que humanista es la palabra que mejor le queda a Beethoven, teniendo en cuenta pues que aunque no lo conocemos personalmente, sí lo hacemos a través de su música y lo hacemos a través de los hechos históricos que rodearon su vida. Fue una persona que precisamente por su sordera se vio obligado a preguntarse sobre la trascendencia del hombre en el mundo, a ser una persona que luchó mucho, no solo como compositor, sino para tener un lugar diferente a lo que otros músicos habían logrado en su tiempo. Entonces sí creo que humanista es una palabra justa para él, según las evidencias que tenemos y según la imagen que yo mismo he construido de él.